es que mejor les contaba cuáles son los motivos para no leer el libro. Me parecía como mucho más interesante. Lo voy a hacer rapidito para que Planeta no me baje un ondazo de arriba del estrado, pero se los voy a contar. El primer motivo es el tema, la maternidad. Hay muchísimo escrito sobre la maternidad. Si ustedes son madres o padres, no les voy a decir nada nuevo. Y si ustedes no tienen hijos, es probable que el tema no les interese o que después de leerlo decidan no tenerlos. Entonces, ahí tienen dos motivos. Y otro tema otra cuestión que tiene que ver con el contenido del libro, es que vieron que cuando uno escribe, acá veo varias que son colegas, cuando uno escribe sobre el tema, es como, muchas veces es mirado como un arte menor, porque escribís sobre maternidad, si haces cine, o si, no sé, si pintadas, pero cuando escribís sobre maternidad es como, bueno, entonces, como me ha pasado, esos son motivos para no leer el libro que tienen que ver con el contenido. Luego con la función. El libro no es un manual, no hay tips, no van a aprender nada. Ese es otro buen motivo para no leer el libro. Y aparte, es bastante gordito, así que no les va a servir para equilibrar la mesa con la pata. Así que, como función, como objeto, puede ser que tampoco les sirva. Y además, la autora, ¿no? Es lo que hay, diría mi madre. Yo no soy psicóloga, no soy especialista en niños. Mis hijas son mucho mejor que yo, no es un mérito mío. Así que tampoco, y es mi primer libro, o sea que es un riesgo para el que lo lee, ¿no? Porque soy una inexperta en esto de publicar libros. Otro motivo tiene que ver con el origen. Ustedes saben que Las Madres Tenemos Derechos nació como un hashtag. Un hashtag es una etiqueta que uno le pone, ¿sí? Ay, cuántas caras conocidas, en realidad no me pongo a llorar. Un hashtag es una etiqueta que uno le pone a una publicación en las redes. Y ustedes vieron, hay muchas acá que saben del tema, que en las redes nadie lee, ¿no es cierto? Y se escribe mal, ¿sí? No hay nada del otro lado. Entonces, nada que salga de las redes puede salir bien. Eso dicen. Esos son dos motivos, entonces, para que ustedes no lean el libro. Tengo, sin embargo, un motivo para que ustedes compren el libro, que no es lo mismo que leerlo. A ver, ¿quién tiene el libro en la mano? A ver, es Cardó. Es Cardó que tiene tanto que ver, Caro está por ahí también, tanto que ver con que esto haya ocurrido. Es Cardó, abrí el libro y buscá la página de los créditos. No, lo vas a ver, dale. Segunda o tercera página, es Cardó. Página de créditos. Te ayuda Jess, que es muy joven. Lee el nombre de la autora, Jess. No soy yo. Yo no me llamo Verónica. Mamá, vos no me pusiste Verónica. El nombre de telenovela. Es un error de imprenta que prometieron corregir en la segunda edición. Así que, por favor, precisamos liquidar esta edición pronto. Porque yo necesito que mi libro tenga mi nombre correcto en la parte de créditos. Igual que ya averigüé, implicancias legales no tiene ninguna. Si no, no estaríamos acá, claramente. Ahora, si a pesar de todo esto, ustedes tienen ganas de todos modos, porque en general yo me rodeo de gente muy cabezadura, ¿ah? Si ustedes tienen ganas igual de leer el libro, yo también les quiero contar algunas cosas. Primero, que escribo desde siempre. Escribo antes de saber escribir. Le dictaba las cosas a esa pobre mujer que ustedes dicen. 2 años y medio. Claro. Escribo desde siempre y empecé a escribir sobre la maternidad cuando atravesó el resto de las facetas que tenía. Y los que me conocen saben que habito y habité en mi vida un montón de funciones que se combinan. Pero nunca me sentí más observada y más juzgada que cuando tuve hijos. Me di cuenta que no había manera de que yo sea la madre perfecta que yo creía que tenía que ser. Y entonces sentí que estaba en falta con mis hijas. Si yo me quedaba en mi casa, era una madre sin ambiciones que iba a criar hijos sin ambiciones. Si yo salía a trabajar, era una madre que los abandonaba. Yo sentí que tenía que haber, sin ninguna herramienta más que el ejercicio de buscar palabras, sentí que tenía que haber algún lugar que sea mucho más sano para todos. Y empecé a escribir casi como un reclamo, como un acto de rebeldía. Y enseguida hubo, del otro lado,
y me asombró, y digo, sin falsa modestia, que me sigue asombrando, gente, madres, padres también, ¿no está Patricio? ¿Está por ahí? Se fue. Lo aburrimos. Bueno, los padres también, gente que necesitaba escuchar, que alguien ponga palabras, algo que ya sabían, que era que si uno pide una pizza a la noche un día, en vez de hacer quinoa, cultivada al atardecer, con agua de lluvia, uno no hiere el buen ejercicio de la maternidad. Y es más, es probable que lo mejore. Y me encontré también, de repente, y no saben la cantidad, y ahora que hay muchas herramientas para medirlo, lo digo con mucha certeza. Mucha gente que me leía, que no tenía hijos, mucha gente que me leía que no tenía ninguna intención de tenerlos, y muchos hombres. ¿Por qué? Porque la maternidad tiene, y es una de las cosas que a mí más me gustan cuando escribo, tiene algo rarísimo, que es casi imposible de explicar. A mí ni se me ocurriría, en el libro no van a encontrar nada que se parezca a tratar de explicar la maternidad. Pero, sin embargo, tiene como una dicotomía que es muy fácil de entender, sin que nadie te lo explique. Porque no todos somos madres, pero todos somos hijos. Y yo estoy rodeada de un montón de madres que me ayudan y colaboran, pero también colaboran con que yo sea mejor mamá, digo, ¿no? Es realmente una tribu, pero también estoy rodeada de mujeres que no tienen hijos y no tienen intención de tenerlos. Mujeres que tienen el deseo enorme de tener hijos y todavía no pudieron. Mujeres que son madres en ejercicio con sus sobrinos, con los hijos de sus amigas, con lo que sea. Y también mujeres que no pudieron tener a sus hijos en su cuerpo y que los parieron con todo el resto de sus órganos. Entonces, me parece una idiotez absurda pensar que para entender la maternidad o para leer sobre maternidad tenemos que haber parido. Es tan chiquito eso. Y yo podría haber editado este libro yo solita antes, mucho tiempo antes, pero tenía muchas ganas de someterlo al juicio crítico de la editorial, con la esperanza de que no me dijeran, nena, mejor ponete un kiosco. Esto por suerte no ocurrió, y puede ser que hable de la inoperancia del planeta, pero yo los he visto trabajar y trabajan bien. Entonces, más allá de todos mis errores, yo lo que les aseguro es que cada vez que escribo, y en el libro también, van a encontrar un respeto absoluto por el que está del otro lado. En el cuidado con lo que digo, también cuando interpelo al que está del otro lado, y me genera como mucha responsabilidad pensar que alguien, no solo pensar, es casi un detalle, pensar que alguien va a pagar para leer algo que yo escribo. Lo tremendo es pensar que alguien va a dejar de hacer algo de su vida para leer algo que yo escribo. Entonces me veo en la obligación afectiva de ser muy responsable con eso y de nunca subestimar al que está del otro lado. ¿Sí? En todo esto, ya para ir cerrando, lo que me pasó también es que el mundo digital para mí es fantástico. Todo el mundo que me conoce sabe, es donde mejor me muevo, es donde mejor voy y vengo, trabajo con eso. Me encanta desde la comunicación, ¿sí? Pero yo estoy segura que si no existieran las redes sociales, si no existiera internet, Dios no lo permita, ¿sí? Yo hubiera escrito todo esto con el mismo corazón, desde el primer sujeto y hasta el último predicado, sin dudarlo. La maternidad es siempre verbo. Entonces, yo deseo que cada persona que se encuentre con el libro encuentre, y es como un deseo muy ambicioso, encuentre en ese libro, sienta lo que yo siento ahora, que es un encuentro entre personas que saben que solo uno no puede hacer nada y que juntos es todo mejor, ¿no? Y que ni en los aciertos ni en los errores estamos solos. Está bueno compartir también las cosas buenas. Yo estoy tan contenta de que estén acá conmigo. Muchísimas gracias. Antes de pasar el antes porque después me voy a olvidar. Quiero agradecerles muchos a la gente de Grandes Libros por recibirnos. Quiero agradecerle muchísimo a la gente de Planeta por no haberme dicho ponete un kiosco. Y yo miro y veo a tanta gente que tuvo tanto que ver en todos estos años para que el libro llegue a las librerías, que no me alcanzan las palabras ni el gesto para decirles gracias. La verdad es que valoro mucho eso que les decía antes, de que la gente se detenga a leer las cosas que yo escribo.
tantos amigos, mis hermanas, a mis padres, por el amor a los libros, es lo que dice el libro, no sé si me lo voy a acordar, por el amor a los libros y por el amor en general, a toda la gente que se detiene, a las personas que me rodean, los padrinos mágicos, a todas mis amigas de toda la vida, las más nuevas, que las quiero mucho, y a Martín, a Paula, sin ustedes nada de esto hubiera ocurrido, ni nada en general, y a Esme y a Isa, porque el corazón de ellas dos, que es muy bondadoso, además el de Isa hoy tiene fiebre, pero ese es otro tema. El corazón de ellas dos, que es muy bondadoso, pero también es muy bravo, la tía tan fuerte, que no pude más que intentar escribirlo, no sé si para entenderlo, pero aunque sea para poder contenerlo. Muchas gracias a todos, no saben lo feliz que estoy de que me estén acompañando. Y vieron que me subí sin caerme, es casi una novedad. Ojo cuando te bajes porque canté Victoria. Bueno, gracias por venir. Lo dudé, te digo, casi no vengo. Pero... Hubiera estado bueno, hubiéramos hecho una perfo distinta. Está muy bien, sí. Pero bueno, gracias por venir. Y contanos, tengo 2 o 3 preguntas para hacerte, ¿no? Pero la primera es, ¿por qué no hay respuestas definitivas o convenciones ya prefabricadas en el libro? ¿Por qué apuntás hacia dejar las cosas abiertas? Porque me parece que lo más difícil que hago en el día, difícil no como una carga, sino por lo complejo, estas preguntas no están arregladas, aviso por las dudas. O sea que si empiezo a balbucear, lo más complejo que hago en el día es criar. Entonces no me atrevería a decirle a otro cómo tiene que criar. Y me parece, y me molesta mucho cuando hay madres que juzgan a otras madres, porque me parece que al final del día lo más lógico sería que nos palmemos el hombro, nos tomemos una cerveza, estamos, bueno, tan mal no estuvo, si algo estuvo más o menos, mañana lo mejoramos. Me parece que estaba bueno detenernos a pensar, y esto de los derechos, sí creo que está bueno pararse en un lugar donde podamos pensar que no solo es cuestión de defender esos espacios como mujer, ¿sí?, sino también está bueno aprender a disfrutarlos. Perdón, y siempre digo eso porque creo de verdad, y es algo que me han insultado bastante en las redes, que los hijos son lo más importante de nuestra vida, sin lugar a dudas, pero no son lo único. Y es sano que así sea. A riesgo de caer en encasillamiento medio banal, pero de alguna forma, recuerdo cuando iba a tener a mi primera hija, en aquel momento mi mujer estaba embarazada, hoy es mi ex mujer y tampoco está embarazada, pero por lo menos no de mí, por ahí. Y recuerdo que vi en la tele una comedia, una sitcom, y uno de los personajes decía al otro: ¿cómo vas a tener un hijo si vos no sabés las grandes verdades de la vida? ¿No? Y yo tenía 23 años. Y para mí no me reí ese día, ¿no? Y entonces quería preguntarte, esta idea de escribir un libro sobre la maternidad surge desde la necesidad de aprender esas grandes verdades de la vida. Uno necesita escribir un libro para convertirse en un padre, o escribir un libro para convertirse en una madre, o los aprendizajes de la maternidad te llevan a escribir. ¿Por qué? Digo, para redondear la pregunta, ¿no? Pero, ¿cómo se retroalimenta tu rol de madre y tu rol de escritora, o tu rol de investigadora o ensayista? Yo sabía que iba a escribir mucho antes de saber que iba a ser madre. Se combinaron las cosas. Yo siempre pienso, el logo del blog, que es el que le da nacimiento al libro, es un taco rojo y un chupete. Yo realmente creo que esas cosas pueden convivir sin herirse. Y creo que somos las mujeres muchas veces las que nos ponemos en lugares muy difíciles donde pensamos, más vale que ese pibe recién nació y no podés dormir. Hay momentos, pero las cosas se van acomodando. Y creo también que cargar a nuestros hijos con las cosas que nosotros no podemos hacer, nuestras propias frustraciones, es muy pesado. Digo, otra frase por la que me insultan habitualmente, yo las voy cultivando. Es que una madre que es solo madre es mucho para cualquier hijo. Entonces me parece que, yo no sé cuáles son las grandes verdades de la vida, no sé si hay grandes verdades de la vida.
Insisto, yo sabía que iba a escribir, no sabía que iba a tener hijos. Me parece mucho más fácil escribir que tener hijos. Para otros será otra cosa, ponele. Tuve hijos, escribí un libro, para el árbol no cuentes conmigo, no hay manera de que eso sobreviva, ¿entendés? No fue una necesidad para entender la maternidad. Es como el ejemplo más... Yo sé que empecé a escribir sobre maternidad como un acto de rebeldía. Lo entendí después. En el momento solo me oponía a que me dijeran si tenía que hacer colecho o no hacer colecho, dar la teta, no dar la teta, hasta los 32 para que baje el bife de chorizo. No, o sea, me parecía que tenía que ser de otra manera. Y me parecía muy rudo que haya madres que juzguen a otras madres con tanta liviandad. Me parecía que tenía que ser mucho más amigable, porque, repito, criar es lo más difícil que hago en el día. Y a veces hago cosas muy difíciles aparte. Dos preguntas más. La primera es sobre, bueno, dentro de 2 días es el Día Internacional de la Mujer. Estamos, como cuando hablábamos al comienzo de la presentación, en un momento en donde lo femenino ocupa el centro del debate. ¿Cómo aporta tu libro, qué aporta tu libro a este debate sobre lo femenino? Digo femenino sí, para no hablar de feminismo, ¿no? Pero... Mira, estos días me hicieron un montón de notas por el Día de la Mujer. Y siempre me encuentro diciendo lo mismo y siempre pienso que después no me van a publicar. Es que yo entiendo que hay un contexto social particular en donde, por ejemplo, las definiciones de machismo y de feminismo son muy distintas. Y para los que trabajamos con palabras, es muy interesante ver cómo son las definiciones. Porque el machismo habla de supremacía del hombre y el feminismo de igualdad. Entonces es complejo, es muy complejo. A mí me pasa que en mis relaciones de laburo, profesionales, con colegas, de amistad, afectivas, a mí no me importa si el que tengo delante es hombre o mujer. Sí creo que desde que tuvimos que luchar por ponernos pantalones de nuevo, gracias a Dios, no sabes lo que soy con una pollera, desde este momento a esta parte hay un montón de cosas que están ocurriendo y está bueno que ocurran, y históricamente es un momento que está muy bien y que hay muchas cosas que tienen que cambiar y es lógico que así sea. Pero a mí en lo personal, en mi ingenuidad relacional, a mí no me importa si lo tengo delante es un hombre, una mujer o un potus. O sea, me importa que sea una buena persona y parece inocente, pero y me parece que los chicos lo tienen mucho más claro que nosotros. Ojalá no les reventemos la cabeza y crezcan haciendo diferencias, porque la verdad es que cuando nuestros hijos hoy no las hacen, y es probable que sea producto también de estos cambios que están ocurriendo. Bettina, ¿y qué otras acciones con el libro vas a hacer? Esa pregunta sí estaba preparada. Sí, por supuesto, entonces como lo dije, como si hubiese salido, ¿no? Es así. Primero, los avisos parroquiales son que ya en 2 días llega al interior. Yo cada vez que lo veo en la librería, o cada vez que alguien me manda una foto de libro en la librería, me emociono como un idiota. ¿Sí? O sea que ahora voy a empezar a recibir fotos del interior y también me voy a emocionar mucho. A mediados de mes está el ebook disponible también. Y hay algo muy, muy copado que la verdad es que todavía todo bien por ahí. Bueno, es eso, ¿ven? Cuando me dicen, ¿tus hijas qué opinan? Para mis hijas soy un embole como todos los hijos, con todos los padres. Claramente, o sea, ¿cuál es el? ¿A tus hijas no les molesta? No, a mis hijas no les importa. No, es lo natural. Hay algo muy copado que va a pasar a fines de mes, que va a alimentar, se va a retroalimentar con el libro. A mí me gusta, de la misma manera que me gusta cruzar gente, y la mayoría de la gente que está acá creo que lo sabe, que suelo mezclar gente todo el tiempo y me divierte, y me encanta que hagan cosas entre ellos, y si no me incluyen no me importa, está buenísimo que así sea. Y se me ocurrió que se conozca Planeta y la marca de ropa Ver, con la que ya hago algunas cosas, y a fin de mes van a sacar una colección cápsula. No puedo contar mucho, pero hay desde remeras hasta calendarios con frases del libro, está buenísimo. Y vamos a salir a salir de gira. Amor, vamos a salir de gira. Las primeras plazas, si no me equivoco, está Melania por ahí, pero vamos, Tucumán, Santa Fe, Rosario, Córdoba, así que estoy muy muy contenta con esto que está pasando, y de nuevo siento que hay tanta gente que tuvo que ver con esto, que lo único que hago es decir gracias todo el día y sin parar. Me parece bien, es una buena forma de responder, ¿no? Hacemos preguntas del público. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. Siempre que abrimos al público, todo el mundo quiere decirle algo, contar algo, pero claro, todos también la venimos a ver a ella. Entonces, por ahí esto es, como les decía al principio, lo del maestro Ciruela, todas las intervenciones bien breves para que podamos hacer varias preguntas.
Si hay preguntas del público, buenísimo. Y después sí, te traemos una mesita para que firmes ejemplares. Bueno, si alguno quiere. También lo pueden vender, no sé, tenemos regalos extras, buenísimo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, Ana. Hola. Hace 1000 años que no la veo, ella es de la facultad, pero es una camada mayor. No es mayor de edad, creo. Digamos que no. ¿Cómo estás, Ana? Te quería preguntar, así para que nos cuentes rapidito, ¿cuál es para vos, o cuál podrías decir que es el principal derecho de una madre? Es el último capítulo del libro. Ah. Que lo digo, cuando yo terminé de escribir, me di cuenta que el derecho más poderoso que teníamos las mujeres que criamos hijos es la de ceder los derechos cuando sentimos que así tiene que ser. Que no es todo el tiempo y no es todos los días. Y hay un montón de motivos para ceder nuestros derechos. Pero que por ponerte la remera de los derechos no te pierdas de esas otras cosas que te necesitan de cuerpo presente, ahí ahora, siendo madre. Gracias. Había una por acá, sí. Hola. ¡Hola! Hay gente que hace mucho que no veo, me voy a poner a llorar. No voy a contar nada. Yo tenía el pelo rapado de un lado, del otro no. Viste que cuando uno tiene un hijo, lo primero que te dicen es ¿cuándo viene el hermanito? Insoportable. ¿Vas a escribir un segundo libro? Muy bien. Es mucho más fácil para mí escribir que tener hijos. Sí, no sé, yo tengo muchos libros escritos en mi cabeza y algunos en papel. Yo escribo todos los días, si no me muero. Para mí es donde yo puedo reírme y creo que el humor de verdad nos salva, aunque suene a frase hecha, nos salva de nosotros mismos. Y por eso me parece tan valioso. Sí, va a haber otro libro. Y depende, si agotamos esta edición rápido será con Planeta, si no vemos. Sí. Hola, Estel. ¿Cómo estás? ¿Cuándo fue que te diste cuenta de lo que tenías entre manos? O sea, ¿cuándo dejaste, por ahí vos empezaste a escribir? Bueno, primero tus fans eran tus seguidores naturales o amigos. ¿Cuándo saliste a la calle y te diste cuenta que tenías otra cosa? Con la aparición, los que no me conocen saben, los que me conocen saben que yo trabajo con redes sociales mucho y que aparte soy una profesional de la comunicación. Con el nacimiento de Instagram ocurrió algo que es que la gente me para en la calle. Eso yo no lo relaciono directamente con nada. O sea, lo agradezco mucho, pero digo, eso es una visibilidad. Ahora yo me di cuenta que tenía algo para decir cuando del otro lado había gente que yo no conocía. Yo me daba cuenta que había un punto en donde los aliviaba. Y eso es producto de una conversación, no es que yo los aliviaba. Simplemente es, de la misma manera que hay gente muy habilidosa que hace zapatos, que tal vez son las cosas más importantes del mundo, ¿verdad? Yo tengo la capacidad de poner en palabras, que es lo que me dicen siempre, cualquiera que lee comentarios, tengo la capacidad de poner en palabras lo que otras personas sienten. Cuando vos nombrás algo, y eso no te lo voy a explicar yo a vos, cuando nombrás algo es. O sea, vos lo nombrás porque lo querés. Uno no nombra lo que no quiere. Entonces, el poner algo en palabras es muy poderoso. Y cuando le das al otro una oración que resume lo que siente, lo que le pasa y que lo libera, ahí hay algo que te excede. Y casi que tenés, yo siempre digo, los que tenemos mucha presencia en redes sociales o en donde sea, si tenés la voz un poquito más fuerte, tenés cierta responsabilidad. Y está buenísimo. No sos ni mejor ni peor. Solo se produce esto si hay una conversación. Decías. Fue en ese momento, cuando gente que no conocía, yo sentí que en un punto los liberaba. Son lindas las preguntas, ¿eh? Dan cosas para hablar y me parece que podemos seguir con Hasta un las poquito 11, más, 11 y media. ¿Alguna pregunta más? Queremos el libro. No, yo me voy. Hola, Eugenia. Voy a contestar con una intimidad. En el mismo momento que estudiábamos, Eugenia, a las 2 de la mañana, mi amor. A vos no, porque vos eras estudiosa. Pero yo escribo de noche. Lo que pasa es que cuando hay cuestiones, siempre escribí de noche, pero yo soy nocturna. Eso es algo que tiene que ver con lo que decía antes Ana de la maternidad. Elegís. O
O sea, yo detesto levantarme temprano, lo detesto. Lo peor de la maternidad es saber que por 10 años, no, 10, 15 años, te tenés que poner el despertador a 6:30. Es horrible. ¿Ah? Y después, encima, si tuviste los chicos muy separados como yo, empalmás. Vas a buscar a uno de las fiestas de egresados y empalmás con el partido de hockey de la otra. Decís, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento pasó esto, no? Entonces, elegís, porque yo soy nocturna, pero la verdad es que quiero estar cuando se van a la mañana al colegio. Hay días que no, hay días que me desmayo. Y no puedo. Pero hay días que elijo estar aunque me esté cayendo de sueño o no escribo la noche anterior. Pero escribo de noche y es un disfrute absoluto. Con whisky, con café. Porque las madres tomamos whisky, tomamos café. Son personas. Casi. Es una pregunta que a veces se le hace a escritores, ¿no? ¿A qué hora escribe? Y uno se le hacía a Abelardo Castillo respondía, o Ricardo Piglia. Y no deja de ser banal. Gente que escribía de verdad, ¿no? No deja de ser una pregunta banal en un escritor que te dice, sí, escribo tal hora, tal otra. Pero cuando una persona se plantea como madre, y con hijos y con obligaciones, sí es interesante, porque eso está hablando de cierta motivación o cierto deseo de escribir, ¿no? Ahí cambia, ya se da vuelta la idea, ya no es más banal si la hora de la mañana o la hora de la tarde, es a qué hora podés poner en marcha tu deseo. Si no, a veces lo posterga, ¿viste? Claro. Son las 12 de la noche y decís, ¿qué hago? ¿Me quedo un rato más despierto? ¿Cómo voy a dormir? Una de las frases más compartidas del blog es esa que dice algo así como: una madre es alguien que todos los días decide trasnochar para tener un ratito sola o irse a dormir. Última pregunta, hagamos una pregunta más. Hola, Debbie, ¿cómo estás? ¿Me trajiste Camilo? No. Era un bebito muy recién nacido. No, cuando hablas de la mayor, de la menor, de consorte, de quien sea, obviamente hablas de vos también, y son medio universales los textos. Pero ¿te sometes a algún tipo de filtro? Justamente con ellas, te digo, al ser adolescente, yo para no poner a nadie tengo que pedir permiso, no sé si tenés algún tipo de filtro o Sí. no. Sobre todo en los textos más que las En los textos, en realidad, es muy gracioso porque desde siempre el blog tiene más de 10 años, porque yo soy una persona mayor, ¿no? Claramente. Cuando uno tenía que explicar lo que era un blog, la gente no sabía lo que era un blog. Realmente no sabía lo que era un blog. No es que no existía Instagram, no existía, por ejemplo, WhatsApp, que ahora es como que uno no puede vivir sin nada. Pero bien, ¿no? Sí, pero Facebook empezó casi al toque. ¿Quién tiene su perfil en Vero ya? A ver. Bien, claro, sí. Era obvio. Soraya, ¿vos no? ¿No tenés tu perfil en Vero? No escuchan, estamos todos grandes. Claro. Sí, con la adolescente tengo un filtro constante y es lógico. De hecho, hace un mes que le vengo discutiendo una respuesta, le vengo peleando una respuesta que me dio, que por supuesto no la voy a contar. Le digo, ¿la puedo usar, la puedo usar, la puedo usar, la puedo usar? No. Está buenísima, está buenísima, está buenísima. No, tiene razón. Y sí tengo filtro con las fotos. Con Martínez mucho menos porque básicamente no le importa. Le pasó que le dijeron que lo reconocieron. Y ahí ya la cosa se puso más escabrosa. ¿Entendés? Pero con los textos sí. Y algo que pasa desde el principio, que es lo que estaba diciendo recién, que a mí me causa mucha gracia, es que los textos que yo llevo más al humor, más al límite, como hay uno que dio muchas vueltas que se llama El amiguito que no se duerme, que en realidad era un sobrino, Iván, el hijo de la hermana de Nisa. Otro texto que había un ratón en el baño. Y otro texto, a ver, el de Pipita, que es una muñeca del jardín, que son textos que dieron muchas vueltas. Esos textos la